Estamos palpitando el cierre de listas de candidatas y candidatos para estas elecciones legislativas que serán el cierre mañana 24 de julio. Ya lo hemos dicho, algunos nombres se saben, otros se suponen y otros seguramente sea sorpresa, los famosos tapados, como se suele decir. Una de las certezas que tenemos es el de la interna hacia adentro de Juntos, el nuevo nombre que toma la Alianza Cambiemos, donde se enfrentarán como candidatos a diputados nacionales, por un lado, Diego Santilli del PRO, y por la UCR estará encabezando Facundo Manes. A estas horas parece ser que esa interna inevitablemente se va a traducir en un enfrentamiento también a nivel seccional por la categoría de diputados provinciales en el caso de nuestra sección y también en los distritos, ¿no?, por las candidaturas de concejales. Algo de esto nos confirmaba el lunes pasado Emiliano Álvarez Porte, ex titular de la Unión Cívica Radical Bahiense. Queríamos tener otra voz también que nos pudiera hablar de esta coyuntura electoral y es por eso que estamos en conversación telefónica con el senador provincial de la Unión Cívica Radical, David Hirst, intendente mandato cumplido de Adolfo Alsina, además fue presidente de la Convención Provincial del Partido Radical, tiene una larguísima trayectoria como militante, dirigente, funcionario, así que seguramente nos podrá aportar su visión y ayudarnos a entender mejor cómo están las cosas hoy por hoy, con el radicalismo en particular y con Juntos por el Cambio en general. Senador, buenas tardes, Juan Igorino lo saluda desde la Radio Pública de Bahía Blanca, ¿cómo está? ¿Qué tal, Juani? Bueno, después de esa introducción que has hecho, qué compromiso ahora tengo de responderte bueno, a las expectativas. Bueno, ya que me lo dice, le quiero hacer una consulta porque no lo quería decir, no estaba seguro, pero usted tiene casi 50 años de militancia política desde que empezó a militar en el 73, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, pasó... Sí, con 21, 22 años, por primera vez participé como funcionario aquí en Adolfo Alsina, en el área de turismo y cultura y deportes. Bueno, es una y de ahí para adelante, vida. Bueno, muchas actividades, 2 veces diputado. Y siempre en el radicalismo, ¿verdad? Siempre en el radicalismo. Bueno, la coherencia es un valor fundamental en política y a veces falta, así que eso lo felicito por eso y lo celebro también. Gracias. Bueno, senador, a esta hora están sustanciadas las candidaturas, las precandidaturas, digamos, tanto de Manes como de Santilli. La pregunta primera que surge es si hay alguna posibilidad de que se llegue a listas de unidad para las categorías de legisladores. En nuestro caso decíamos que es diputados provinciales, lo que elegimos en la sexta sección, y en los distritos para los cargos de concejales. ¿Hay alguna posibilidad de que haya unidad entre el PRO y la UCR? Sí, mira, hemos estado justamente trabajando esta semana. Vos sabés que esto es un clásico, cada vez que llegan los momentos de los cierres de lista, siempre son un momento de tensión, porque ocurren 2 cosas. Primero, que las expectativas de muchos dirigentes superan la cantidad de lugares disponibles. Sí. Y en segundo lugar, cuando se trata de conformaciones plurales como Juntos, por ejemplo, en donde convivimos 3, 4, 5 espacios políticos distintos, sí. Bueno, cada espacio procura tener su grado de representación adentro del armado de las listas, así que siempre es un momento complejo. En la provincia está claramente definido, a partir de la decisión de Rodríguez Larreta, de decidir que Santilli sea primer candidato a diputado nacional por su sector, y cuando Manes finalmente acepta este desafío de encabezar la lista por la Unión Cívica Radical, quedó claro que iba a ser complejo, digamos, que un armado común nos llevara a una boleta única, y bueno, y tampoco digo, me parece mal, creo que son 2 personas con distintos perfiles. A nosotros, la verdad que la presencia de Manes en el radicalismo ha posibilitado una suerte de aire fresco, de una dirigencia que ha hecho su prestigio en la vida privada y viene a ponerlo al servicio de la política, que no es muy común. Así que bueno, tenemos expectativa en ello. Y a partir de ahí, bueno, hemos tratado de encontrar consensos o de buscar, digamos, alternativas viables en los distintos lugares para donde es posible consensuar hacerlo y donde no, que sea la gente la que lo decide. Hemos tenido muchas veces críticas porque la ley de las elecciones primarias y obligatorias, cuando hay mucho acuerdo previo, terminan siendo, como se suele decir, solo una encuesta. La gente no puede decidir nada. Bueno, en esta oportunidad, al menos en la provincia de Buenos Aires,
va a tener posibilidades de decidir la sociedad. En la sexta sección estamos, a mi juicio, a un paso de poder cerrar un acuerdo entre los distintos componentes de la fuerza, pero esencialmente entre el PRO y la Unión Cívica Radical. Esta semana hemos conversado reiteradamente con los referentes de los distintos espacios, pero en particular, y desde mi lado, con los amigos del PRO de Bahía y de la región, y es muy probable que podamos arribar en el día de mañana a la presentación de una lista única de diputados. Está esto hoy bastante avanzado y diría que los primeros lugares están un poco como definidos ya, y resta lo que serían los lugares del quinto, sexto en adelante en la lista. Bien, claro, los primeros 4 son de gran expectativa, digamos. Sí, hoy nosotros vamos a renovar este año 6 bancas, Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta que son bancas logradas en la mejor elección realizada por este espacio político en los años que le tocó gobernar, de modo que hay una gran responsabilidad de nuestra parte si es que queremos sostener esa representación en la región. Hay que hacer una muy buena elección. En esos primeros 4 lugares, los 2 primeros estaría ocupándolos el PRO con una persona de Bahía Blanca, una mujer de Punta Alta, y luego los 2 lugares siguientes, que serían de la Unión Cívica Radical, de nuestros 2 legisladores actuales que irían por la reelección. Bueno, me sorprende con esto que dice, porque hoy acá en Bahía Blanca trascendía el nombre del periodista del V2, Lorenzo Natali, como eventual, como el primer candidato de la lista de la UCR. Entonces, ¿usted lo estaría descartando, esta versión? Mira, esto yo sé que estuvo en la conversación en un momento, porque, en el transcurso de esta semana el presidente del radicalismo bonaerense, Maxi Abad, estuvo en Bahía, acompañado de otros dirigentes que nos acompañan en el espacio común, digamos, con Monzó y con De la Torre, y estuvieron explorando distintas alternativas, entre las cuales estuvo esta de incorporar a De Natale justamente en la lista, pero entiendo que hoy la conversación ha ido transitando por otro carril y se estaría cerrando esto que yo te comento. Por supuesto que siempre los cierres, así como te digo que generan tensiones, también a veces generan sorpresas. Uno no debe descartar alguna modificación de última hora, pero lo que te estoy diciendo es lo actual. Bien, sí, seguramente, digamos, uno puede decir nombres en estos momentos y no son ni verdad ni falso, porque hasta que no se firma y se cierran las listas, todo puede pasar, cada hora cuenta, y diría hasta cada minuto, ¿no? A medida que nos acercamos, y yo me quedo pensando, ¿no? La UCR en esta elección viene sacando músculo, podríamos decir, con Manes de candidato en la provincia, un intento de que sea candidato de unidad. Nosotros también hemos conversado acá con el diputado Balbín, y él pedía una suerte de renunciamiento histórico para el sector del PRO. Pero pienso la candidatura de Manes en provincia, Atetaz en Cava, este nombre que sonaba de Natali también, y son 3 figuras que no provienen de la política. Y ahí mi consulta o mi inquietud es si hay un intento de copiar o de tomar ese modelo tan exitoso que ha tenido el PRO de llevar en las listas figuras reconocidas que traccionen. Pienso, por ejemplo, en términos locales, la candidatura de Héctor Gay ha sido muy exitosa tanto en 2015 con la elección como en 2019 con la reelección. ¿Buscan imitar este modelo? No, yo no diría imitar, yo digo, los 2 casos que nombraste, en el caso concreto de Manes como de Martín Tetaz, son afiliados al radicalismo y han sido militantes de Franja Morada ambos en su paso por la universidad, o sea, tienen un origen, una trayectoria, y representan, me parece, desde su mensaje, aún desde las profesiones que han llevado adelante en forma personal, esa, digamos, idea radical de la clase media ascendente, de la posibilidad de que el trabajo, el esfuerzo personal es el que lleva al desarrollo y al progreso, que es la ciencia, es la educación, la cultura, esos valores esenciales los que forman parte de la posibilidad de recuperar esta Argentina de la pobreza que hoy tiene y de encontrar caminos de salida comunes. Me parece que concilian bien con el mensaje histórico de la Unión Cívica Radical,
y por lo tanto creo que nosotros nos sentimos cómodos de tenerlos en nuestras listas y tengo la sensación que ellos se sienten cómodos hoy de poder representarnos en esos lugares. Sí, seguramente por lo menos uno viéndolos como se expresan ya como candidatos, da esa misma sensación que usted refiere. También, especialmente, lo he escuchado desde la otra vereda, desde lo que sería el Frente de Todos, que este hecho de llevar a figuras que por ahí no están tradicionalmente referenciadas con la política. Usted nos decía, ambos han sido militantes, son afiliados radicales, han sido militantes de la franja, pero por ahí en el imaginario colectivo no están tan identificados con el radicalismo. Y se dice que esto responde a una intencionalidad de no mostrar candidatos por ahí referenciados con lo que fueron los gobiernos de Macri y de Vidal. Y pienso también en el presidente de su partido, Alfredo Cornejo, que se ha expresado de una manera similar al decir que lo mejor que tenía Manes era que no estuvo ni con Macri ni con Vidal. ¿Qué opinión tiene en relación a eso usted, Hirst? Mira, yo creo que la gestión de Juntos por el Cambio, o Cambiemos en aquel momento, sí, tuvo un resultado positivo en muchas de las cosas que hizo y tuvo, por supuesto, resultados que no fueron los esperados, sobre todo si lo miramos en materia económica, social, tarifaria, es decir, algunas cuestiones sí, que, bueno, naturalmente por algo se perdieron las elecciones, tanto en la nación como en la provincia. Esto no implica necesariamente tirar a los dirigentes que encabezaron aquella opción electoral por la ventana, sino que, por ejemplo, en el caso del expresidente Macri, me parece prudente que él hoy no esté intentando estar en las primeras líneas o en la discusión pública de la campaña, en lo cotidiano. En el caso de María Eugenia, realmente creo, nosotros teníamos la expectativa de que ella volviera a acompañar la pelea en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, también había sido vicejefa de gobierno de la ciudad y ha resuelto acompañar a Rodríguez Larreta en este nuevo desafío electoral. Y bueno, Rodríguez Larreta, por su lado, manda ahora a su vicejefe de gobierno para actuar en la provincia. Podemos estar un poco más de acuerdo o un poco menos de acuerdo. Creo que lo ideal es consagrar dirigentes que tengan la trayectoria y el conocimiento hecho en la provincia, pero bueno, en definitiva lo que importa es que tenemos en aquellas ideas centrales que tienen que ver con la vida, digamos, de las instituciones y de esto que yo te definía como los objetivos a buscar en materia del progreso de la sociedad, tenemos naturalmente ideas comunes, ¿no? Bien, y usted decía también que por ahí el punto flaco, por así decirlo, de lo que fue la gestión, el gobierno de Cambiemos, había sido lo económico. Y ahí aparece la figura de Tetaz. Yo lo recuerdo como un gran defensor de lo que fueron los créditos UBA, que han dejado, una situación muy complicada para muchas familias. ¿Es una buena opción en ese sentido que Tetaz sea candidato? Sí, bueno, yo no me acuerdo puntualmente ese tipo de debates, no era un seguidor de lo de él. Sí es cierto que lo de los créditos UBA ha generado dificultades, además nosotros en la legislatura y yo personalmente he atendido gente este último tiempo con esta preocupación y buscando cómo tratar de conciliar las dificultades que tienen con el momento económico que vive en general el país, pero bueno, tendrá Tetaz que defender sus ideas cuando le toque en los debates, ¿no? Bien, bien. Y también usted decía que yo ahí le quiero preguntar por un matiz que no me quedó claro, porque hoy leía una nota que usted dio al portal Política Argentina y decía algo muy similar a lo que me acaba de decir sobre que esto de la prudencia de Macri de mantenerse al margen. Yo primero preguntarle si usted lo dice de una forma normativa, que Macri debería hacerlo, o celebrando que lo está haciendo. Esa es la primera pregunta. No, yo digo, yo he tenido siempre, como este concepto al haber participado tantos años en la vida política. Llegar para una persona a la presidencia de la nación por el voto popular, cualquiera sea su signo político, su origen, sí, es un hecho importantísimo para la persona, pero también representa una cantidad de experiencias, de valores, nos ha representado ante el mundo cada presidente con su perfil, con sus decires, con sus aciertos y con sus errores. Y me parece que a veces persistir en el intento de querer seguir siendo hegemónico en las decisiones de un sector
Bueno, para mí a veces es un error, sobre todo cuando se ha perdido una elección. Pero lo digo no por Macri, lo dije con Raúl Alfonsín en su momento, una persona a la que amé y ha sido el guía de mi ideario político y de mi formación. Digo, Alfonsín tuvo el tino de recorrer el país hablando luego de democracia, pero no de intentar volver rápidamente a participar. Después, con el tiempo, tuvo, creo, el partido como un gesto de reconocimiento hacia él, su candidatura a senador, pero, digamos, no peleó esos espacios de discutir los liderazgos, porque era claro que su gobierno tuvo 3 o 4 gestos tan importantes como revalorizar la democracia para que nadie vuelva a discutir la posibilidad de que no haya democracia en el país, sí, juzgar las juntas militares, etcétera, y él mostraba como un verdadero blasón de su actividad, después de muchos años haber logrado entregar la presidencia a otro presidente constitucional elegido por el pueblo. Y ahí tuvo el gesto de, a partir de ese momento, tener un paso al costado y dedicarse mucho a recorrer el mundo, a dar charlas, a contar su experiencia y trabajar dentro de lo que fue el armado político del partido más que a disputar espacios públicos, ¿no? Bien, clarísimo. Y volviendo a lo que son las candidaturas seccionales, ¿le parece o no cree que el radicalismo, que tiene mucha presencia, intendentes en la sexta, no tiene la fuerza para tener alguien que encabece, un candidato propio que encabece? ¿Por qué encolumnarse detrás del PRO? Pienso, por ejemplo, el diputado Emiliano Baldín, que viene haciendo un trabajo muy importante. Mira, esto es una cuestión casi de lógica. Uno tiene que tener una dosis de realismo en el armado político. El PRO gobierna las 2 o 3 ciudades más grandes de la sexta sección electoral. Sí. Bahía Blanca, Punta Alta, también Patagones. Tiene bajo la jurisdicción de su gestión municipal una cantidad de habitantes equivalente a algo más del 50% del padrón de la sección. Nosotros tenemos más cantidad de intendentes, pero sobre gestiones que tienen su gobierno en poblaciones más chicas, y tenemos seguramente un desarrollo territorial con mayor antigüedad, con mayor experiencia, si se quiere, en el terreno político. Bueno, uno trata de conciliar estas cosas, que, digamos, aquellos que tienen responsabilidad sobre sociedades de mayor cantidad de electores tengan cierta preeminencia, y bueno, esto fue así en el 15, en el 17, se repitió en el 19 con el armado de la lista que yo integré, y creo que vuelve de alguna forma a volver a repetirse ahora. Bien. Bueno, y aprovechando que me quedan unos minutitos, por ahí lo saco de los temas de elección, de coyuntura. Usted hablaba de Alfonsín y el cariño que le tenía. Es difícil no valorar al padre de la democracia moderna, a quien nos permitió recuperar la democracia, con sus aciertos y con sus errores, eso es cierto, pero luego de Alfonsín nadie, como usted decía, nadie volvió a debatir si democracia sí o democracia no. Sin embargo, claro, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, en la última elección ha aparecido como candidato a presidente, me refiero en 2019, la figura de Gómez Centurión, que fue uno de los militares carapintadas que se levantó contra Alfonsín. ¿Qué piensa de que sea posible, ¿no?, esa candidatura después de 30 y largos años de democracia? Bueno, yo creo que actuó en aquel momento la justicia, a quienes consideró responsables en el marco de lo que eran las leyes del momento, los juzgó y los condenó. Luego todos recordamos que hubo un proceso muy complejo, que fue el momento en que hubo que dictar las leyes de punto final y obediencia debida, bajo una presión muy fuerte. Ustedes recuerdan los movimientos Carapintadas, que realmente pusieron en riesgo la democracia. Claro. Creo que en aquel momento hubo gestualidades muy importantes, la de la sociedad en primer lugar, que se movilizó para defender la democracia, la de Alfonsín, por supuesto, que se puso al frente de la defensa de estos idearios, y la del peronismo de Cafiero, que acompañó decididamente esa cuestión. Bueno, la justicia actuó hasta el punto que fue posible, y seguramente después quedaron cuestiones que
en la época de Kirchner comenzaron, digamos, a volver a retomarse, ya en otras circunstancias, con el poder militar debilitado, sin los militares, como se decía en aquel entonces, con los fierros en las manos, y bueno, fueron distintos momentos y distintas etapas, con sus imperfecciones, pero con las posibilidades que nos dio la democracia de avanzar hasta donde se podía y garantizando esencialmente la persistencia de la vida democrática en la Argentina, no poner en riesgo la democracia en la Argentina. Bien, bueno, David, muchísimas gracias por su tiempo y la verdad que lo felicito, ¿no? Porque muchas veces se habla de superar la grieta casi como un discurso de ocasión, pero digo, la valoración que hace por un lado de Alfonsín, de su propio partido, pero también de Kirchner, bueno, es más que un gesto, es una acción real en ese sentido, reconocer también lo que hace un oponente político y que hace a mejorar la vida democrática de los argentinos. Ninguna duda, creo que uno tiene que tener crítica hacia lo que cree mal y valoración de las cosas que se hacen bien, vengan de donde vengan. Coincido plenamente. Muchísimas gracias, senador. Gracias a ustedes, muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Era el senador David Hirsch, ex intendente de Adolfo Alsina, con casi 50 años de militancia política, siempre en el radicalismo.